ingeniero Ángel. Eh, por, en esta semana, recordando nuestro 39º aniversario de nuestra querida alma mater, Ingeniería Geológica, que fue presidida por el doctor Erasmo Carnero, el ingeniero Roberto Segarra Ponce y el magíster Kurt Allen Groth, para el funcionamiento del programa académico de Ingeniería Geológica. Hoy tengo el agrado de presentar al ingeniero Ángel Mamani, que va a presidir la siguiente ponencia con el tema de monitorización in situ, cálculo de estabilidad y modelo termohidráulico de un deslizamiento superficial en CERTS, Prepirineo catalán. Daré una breve semblanza del ingeniero Ángel, ingeniero geólogo de nuestra querida alma mater, Universidad Nacional del Altiplano. Tiene una maestría en Ingeniería Geotécnica en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Cuenta con más de 6 años de experiencia en campo, de estudios geológicos, geotécnicos, geomecánicos, relacionado a proyectos afines de civiles, mineros e hidroeléctricos. Actualmente hoy viene elaborando en la SRQ Consulting Perú, S.A., ¿no? Ante todo unas indicaciones, ¿no? Durante la exposición, un poco apagar las cámaras y el audio para que la señal no se interrumpa, ¿no? Y también, ¿no? Con suma confianza pueden ustedes dejar en el chat cualquier consulta o pregunta que quieran realizar, ¿no? O también lo pueden hacer activando sus micros, ¿no? Ya culminando la ponencia. Le doy el pase al ingeniero Ángel. Ok, muchísimas gracias, ¿no?, por haberme dado esta oportunidad, ¿no?, para presentarles un tema a nivel de investigación, y también felicitarlos a los promovedores y a todo el profesorado de la UNAPU, ¿no?, y todos los estudiantes, los profesionales en esta rama de la geotecnia que hoy estamos reunidos. Pues tengan muy buenas tardes, y pues voy a presentarlos el tema que titula monitorización in situ, cálculo de estabilidad y modelo termohidráulico de un deslizamiento superficial en CERX, Prepirineo catalán. Antes de iniciar, me gustaría que me confirmen si escuchan bien mi voz. ¿Tengo que levantar un poco más o tengo que bajarlo un poco más para que sea amigable, digamos, esta transmisión? Sí, se escucha bien, ingeniero. Ok, gracias. Muy bien, les voy a presentar el tema que he desarrollado, y tiene que más o menos particularidades que lo he establecido el contenido en 7 partes. La primera parte les hablaré un poco de las generalidades, el entorno del estudio donde se ha llevado, y después les hablaré todo el sistema de calibración, verificación de los equipos geotécnicos que se van a utilizar para este estudio. Y siempre está presente los trabajos de campo, ¿no?, que siempre topografía, cartografía, todas esas cosas. Luego tenemos la caracterización del material y ensayos de laboratorio, y posteriormente está el sistema de ocultación y análisis de datos registrados a partir de la instrumentación geotécnica. Y como adicional, vamos a hacer un análisis de estabilidad mediante equilibrio límite, ¿no?, que vamos a usar un programa que es el SLIDE de Rock Science. Y finalmente, la modelación termohidráulico en CodeBreak. El tema principal aquí, más o menos, va en la modelación termohidráulico en CodeBreak. Todos los trabajos previos que se hace es para llegar a esta modelación. Como aspectos generales, la zona donde se ha estudiado, se ha investigado, queda al norte de Barcelona. Está más o menos a unos 4 horas, ¿no?, en una camioneta, en un coche,
y luego está cerca a un poblado que se llama San Jordi en Cercs, que pertenece, ¿no?, a una comarca de Bergada, de provincia de Barcelona. Este proyecto de investigación nace con un grupo de investigación de la universidad, ¿no?, del Departamento de Geotecnia, donde llevan a cabo controlar los pequeños deslizamientos superficiales que se han ocasionado, que se han producido cercano a esta ciudad que se llama Cercs. Entonces, desde 2013 se inicia trabajos previos, me refiero con los trabajos previos, he hecho unos estudios de cartografía, he hecho unos instalación de algunos sensores geotécnicos para finalidad es conocer el comportamiento de este material. Y para este modelación se ha recabado información a partir del 2015 y pues se ha complementado en el 2018 una parte, ¿no?, hasta el 2019 para poder conocer el comportamiento del terreno. Entonces, básicamente, ¿por qué se producen los deslizamientos superficiales? Se producen normalmente por dos factores que inciden directamente. Una de ellas son los factores condicionantes y la otra son los desencadenantes. Los factores condicionantes es una condición natural, ¿no?, que se observa en el sitio, que puede ser, por ejemplo, la geometría, ¿no? Cuando hablamos de la geometría nos podemos referir a la altura, la inclinación, la pendiente de la ladera. Puede ser la geología, ¿no? La geología, el tipo de material que se encuentra in situ. Puede ser el comportamiento hidrogeológico. Todos esos aspectos son condiciones o son factores condicionantes de forma natural. Pero puede haber otro que es el desencadenante. Un factor desencadenante hace que se acelere o que se active un deslizamiento. ¿A causa de qué? A causa de que puede ser por la interacción del hombre, ¿no?, al someter unas cargas en este punto, puede que aumentar o disminuir la resistencia del suelo. Otro puede ser un factor climático, ¿no? Cuando hablamos de factor climático, estamos hablando de radiación, estamos hablando de presión relativa del aire, presión atmosférica, y lo más, el factor más detonante es el agua, las precipitaciones pluviales, ¿no?, que se producen. Entonces, todos ellos desencadenan para que ocurra un deslizamiento. Entonces, la investigación de esta fue para contestar una pregunta, para decir cuál era el comportamiento de ese deslizamiento superficial en diferentes condiciones climáticas. Es decir, qué pasaba si hoy o un día es bastante soleado o un mes es bastante soleado, cómo se comporta. ¿Y qué pasa si en la temporada de lluvia, que tiene un periodo de lluvia de larga duración, de forma diaria, qué es lo que pasaba? Entonces, era más o menos el objetivo de esta investigación. Como objetivos era verificar, ¿no?, los sensores geotécnicos antes de llevarlos a campo. Después el objetivo fue hacer unas topografías mucho más detalladas de la zona de estudio, cartografía geológica, y se hizo la toma de muestras también. Enseguida, para determinar las propiedades físicas, hidráulicas que intervienen, digamos, en el modelo, controlar y analizar los datos meteorológicos, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos auscultado los sensores, posteriormente hay que analizarlos, ¿no?, cuál es el comportamiento. Después se hace un análisis de estabilidad y modelación de interacción de suelo-atmósfera para contrastar los datos de sensores versus la simulación numérica con el código Code-Break. Como en todo proyecto, sea proyecto de ingeniería, proyecto de investigación, siempre hay una metodología de trabajo, una metodología donde tenemos que seguir paso a paso,
no hay manera para decir yo puedo iniciar directamente con modelación sin haber tenido trabajo de campo. Yo no puedo hacer un análisis de estabilidad sin tener los parámetros, ¿no? Entonces, hay una secuencia para poder llevar un estudio, un proyecto. Entonces, esta secuencia se ha partido en 4 etapas. La primera etapa es la verificación y calibración de los equipos, ¿no? De piezómetros, extensómetros, un equipo que se llama MS2 para medir la succión del suelo. ¿Y por qué se hace esto? Más adelante les explico. La etapa 2 consiste básicamente en trabajos de campo, que es la topografía, la cartografía, ¿no? Sondeos e instalación de equipos, toma de muestras, ¿no? Siempre existe, ¿no? Esta etapa de campo, que en muchos proyectos de ingeniería se le conoce como ingeniería básica, ¿no? En este caso lo he denominado como trabajos de campo simplemente. Etapa 3 es básicamente toda la parte de laboratorio, ¿no? Los ensayos para obtener y caracterizar de manera geotécnica los materiales. Y la etapa 4 viene a ser todos los trabajos que se hace en la etapa de análisis, ¿no? Análisis de datos meteorológicos, análisis de los instrumentos o los datos que nos dan los extensómetros, los piezómetros, y análisis de estabilidad y modelo Colbride. En la primera etapa, como les indicaba aquí, viene la verificación y calibración de los equipos. ¿Por qué es importante verificar los equipos? Obviamente, muchos ingenieros en los proyectos, lo que puede pasar es lo siguiente. Muchas veces se pide equipos, ¿no? Equipos de instrumentos, y que llega al proyecto y se instala directamente sin haber verificado si ese instrumento funciona bien, si ese instrumento responde bien, ¿no? A lo que dice su manual, por decir. Entonces, para eso hay que probarlo. Entonces, la primera parte es no verificar el equipo. En otros equipos hay que calibrarlos. Entonces, aquí les presento un experimento que yo lo hice en el laboratorio, en la cual es para obtener los datos, digamos, para determinar las presiones de agua versus la altura de agua. ¿En qué consistía esta verificación o este ensayo? He hecho en 2 oportunidades, ¿no? Uno lo hice al propósito porque para saber, para no estar en la inseguridad. Antes de instalar un piezómetro, por ejemplo, hay que saturarlo en el agua. Hay que sacar su piedra porosa o su filtro. Un piezómetro de cuerda vibrante tiene en la punta, ¿no? Una piedra porosa que actúa como un filtro para evitar la entrada de sedimentos. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo saco la tapa para saturarlo, como se ve en la figura? Lo que pasa es que hasta cierto punto, más o menos, registra bien y luego no se desvía, no se sobreestima las presiones. ¿Por qué? Porque muchas veces queda, cuando no está sumergido en el agua, están las burbujas de aire. Y cuando lo sometemos a saturación sin sacar la tapa, es que queda atrapado el aire. Entonces, todo el tiempo pues, nos va a dar una lectura errónea. Por ello que es muy importante sacar los filtros y saturarlo 1 hora, 15 minutos, pues depende, no les puedo dar la respuesta exacta porque muchos instrumentos dependen del tipo de fabricación y todas las recomendaciones están en el manual. Y posteriormente se hace una lectura cero. Una lectura cero es donde se lee la primera lectura, que va a trabajar todo después en función a la lectura inicial, ¿no? Todas las lecturas que posteriormente que se van a medir ya van a ser en función a la lectura inicial. Por eso que es muy importante hacer una lectura inicial y luego de haber hecho una lectura inicial, pues se comprueba, ¿no? Que si el instrumento funciona bien o registra mal,
¿no? En esta etapa, pues, se tiene varias formulitas matemáticas que viene, pues, la lineal y la polinómica. La más utilizada en el mundo de la ingeniería es la lineal por la simplicidad, ¿no? Que tiene una ecuación lineal, y en cambio la polinomial requiere, digamos, de corregir un factor de calibración que es el factor C, que se hace a partir de esta, ¿no? De la lectura cero. De la misma manera, la calibración del extensómetro. Extensómetro es un dispositivo para medir los desplazamientos horizontales, ¿no? Que pueda haber. En este caso, el deslizamiento pequeño, que yo lo he utilizado justamente en la zona de escarpe, es donde tenía que estar instalado mi equipo. Entonces, lo que hice es que en laboratorio yo tenía que encontrar un factor de calibración, un factor donde saber este instrumento, ¿no? Si bien es cierto, simplemente me da en voltios y no me da una medida ingenieril. Para yo sacar una medida ingenieril necesito ese factor. Obviamente viene en su manual ese factor, pero ese factor, pues, cuando ya se ha dado uso, va perdiendo, ¿no? Cuando se hace un mantenimiento, un cambio de algún accesorio, entonces requiere una recalibración. Entonces, con ese objetivo, pues, se ha hecho esta calibración del extensómetro. Muy bien, una vez que se ha hecho esas etapas previas, no son trabajos en sí, son etapas previas, ¿no? Viene el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo siempre inicia con la topografía. La topografía es la información básica para poder iniciar, hacer nuestros perfiles, nuestros modelos, etcétera, ¿no? En este caso, esta zona tenía una topografía a curvas de nivel cada 2 metros, pues lo cual, bueno, eso era la fuente pública, lo cual no era lo suficiente. Como se estudiaba un deslizamiento bastante pequeño a nivel experimental, lo que se requería es una topografía, pues por lo menos que tenga una precisión de 20 centímetros. Para ello, la universidad cuenta con drones, ¿no? Estos drones no están en el mercado, son drones construidos en la misma universidad, ¿no? Con distintos accesorios, ¿no? Compilados, digamos así, y tiene un robusto, hace un trabajo robusto con una resolución de cámara de 28 megapíxeles, ¿no? Y pues se ha hecho un vuelo en la zona de estudio con el dron y para obtener la información de ortofotos. A partir de ahí se obtiene la nube de puntos en 3D, modelo digital de elevaciones, y de ahí se puede hacer ya muchas cosas, ¿no? También se ha hecho los sondeos manuales. ¿Por qué manuales? Porque el deslizamiento, como su nombre dice, el título superficial, era un deslizamiento bastante superficial, ¿no? Que más o menos la superficie de falla se encuentra a los 60 centímetros. Entonces, no necesitaba una perforación de grandes profundidades, solamente necesitábamos reconocer esa zona de corte, una superficie de falla. En este caso, tampoco teníamos recursos para hacer perforaciones como se hace, bueno, en el sector minero, ¿no? Y optamos por esta metodología y para poder obtener, con 2 objetivos. Uno, para obtener las muestras intactas para poderlas ensayar en el laboratorio, y la otra para poder instalar los piezómetros, ¿no? Pues como se ve en la foto aquí, pues estamos colocando el piezómetro de cuerda vibrante, ¿no? Y acá se ve la muestra que sale en el portatestigo. Muy bien, quiero aprovechar en esta diapositiva, pues una vez que se han instalado los instrumentos, tanto piezómetro de cuerda vibrante, se ha instalado extensómetro, pues estos instrumentos cuentan con un data logger que graba los datos programados cada 15 minutos, ¿no? A partir de ahí se conecta a una base que es por vía Wi-Fi, ¿no? Se conecta a una base y todos los datos transfiere a esa base, y esa base pues transmite
de forma, ¿cómo se dice esto? A tiempo real, ¿no? A tiempo real. Es una instrumentación totalmente automatizada. Bueno, eso se hizo en la primera campaña de campo, ¿no? Una vez que ya se obtuvo ya las fotografías, que se obtuvo la topografía, pues se hizo una etapa de campo para reconocimiento, para definir los límites de deslizamiento, ¿no? que se han mapeado las escarpas, ¿no? Con diferentes clasificaciones, ¿no? De acuerdo al salto que tiene. Y también se ha colaborado con este mapa de pendientes. Este mapa de pendientes es más que hay que entenderlo como las zonas más fuertes que tienen rojo, pues son lugares donde la pendiente es mayor, y las zonas que son menores, verde, son pendientes bajos, ¿no? Si vemos nuestro deslizamiento, pues es bajo, ¿no? Entre 10 a 15 grados. Y las zonas escarpas donde se forman los pequeños tienen claramente ángulos un poco altos, ¿no? Obviamente porque es un salto de un escarpe. Adicionalmente, pues se ha hecho una inspección geológica. A partir de ello se ha hecho el mapa geológico, ¿no? Que para poder definir las zonas de alteración o suelos eluviales, que lo podemos llamar los coluviales de pequeño espesor, y al lado tenemos una roca caliza margosa. A partir de todos los trabajos que hemos mencionado, se ha elaborado una sección crítica en este sector, en esa sección crítica para poder hacer nuestros modelos, tanto para el análisis de slide, equilibrio límite, y tanto para la modelación de code break. Entonces, en este de acá, en función de los 3 sondeos manuales que se tiene, pues se ha elaborado un modelo geológico, ¿no? Considerando 3 capas: fluvial, una argilita alterada y una argilita inalterada. Acá están los horizontes que podemos ver con mayor detalle, y como les decía, el objetivo principal era encontrar la superficie de falla que existía en ese deslizamiento todo superficial. Entonces, básicamente, en esas muestras que hemos sacado, pues hemos reconocido, ¿no? Las estrías, ¿no? De la dirección de la superficie de falla, como se ve en esta figura. Posteriormente, una vez que se extrajo las muestras, se trajo al laboratorio para su reconocimiento y ensayo corte y directo, ¿no? Ensayos también de permeabilidad. Entonces, lo más importante aquí era el ensayo de corte y directo y ensayos de permeabilidad, porque son los datos que realmente voy a necesitarlos para los análisis, ¿no? La granulometría y los límites son ensayos básicos de identificación simplemente. Los resultados de estos ensayos, por ejemplo, de identificación básica, que es la granulometría y los límites de Atterberg. La granulometría nos botaba claramente que el coluvial tenía el contenido de finos de 75 hasta 65% de finos, ¿no? Que se clasificaba como un CL de arcilla inorgánica de baja plasticidad. Sin embargo, la argilita alterada, ¿no? Se clasifica como CL, pero la plasticidad aumenta, ¿no? De media a alta plasticidad, si nosotros vemos en este sector. Y la argilita inalterada, ¿no? Que se clasifica como un suelo CH, que es de alta plasticidad, ¿no? Es una arcilla que tiene alto contenido de finos, que más o menos que el tamiz, el número 200 pasa al 90 hasta 95%, ¿no? Casi en su totalidad. Bueno, aquí faltó el ensayo por sedimentación para completar la curva completa, ¿no? Pues no se hizo, pero tampoco era necesario, ¿no? Simplemente en el estudio era necesario saber si era según su clasificación SUX.
Y aquí tenemos los resultados de conductividad hidráulica, muchas veces también conocido como la permeabilidad, ¿no? En nuestro país estamos acostumbrados a escuchar la permeabilidad de un material, pero en realidad la nombre más tecnificado o se debería decir técnicamente es la conductividad hidráulica. Se tenía tres tipos de ensayo. La primera es el ensayo infiltrómetro. El ensayo infiltrómetro se hace in situ, en campo. Se lleva un equipo, que es un equipo infiltrómetro mini disco, ¿no? Que se lleva a campo, que se abre como una pequeña calicata y se le coloca y se hace la prueba, ¿no? Y es lo que tenemos en este sector, todos los ensayos de infiltrómetro. El otro, netamente, como se han recogido las muestras, pues se ha hecho ensayo de permeabilidad por carga variable en laboratorio, ¿no? Los resultados la tenemos aquí montado. Luego tenemos el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo nos da la permeabilidad siempre y cuando nosotros hacemos cuando hacemos la consolidación y saturamos la muestra, obtenemos, ¿no? Obtenemos la curva, ¿no? De consolidación, ¿no? Cuando nosotros sometemos una carga, y en esa gráfica es donde nosotros obtenemos el módulo, ¿cómo se dice? El módulo ediométrico, ¿no? O coeficiente. Entonces, en esa etapa, ¿no? Nosotros es posible calcular la permeabilidad. Muy bien. Entonces, cuando se obtenía estos valores, ¿no? Tanto obtenido la permeabilidad a partir de ensayos de corte directo de la fase de consolidación y obtenido ensayos de permeabilidad directamente ¿no? Netamente del ensayo permeabilidad y de ensayo infiltrómetro de campo, pues hemos trasladado esta gráfica. Lo que ocurría es lo siguiente: los ensayos infiltrómetros daban valores de permeabilidades, ¿no? En este caso altas, porque están más cercanos, ¿no? a la unidad, y los ensayos tanto de permeabilidad por carga variable y ensayos de corte directo daban, ¿no? Permeabilidades bastante bajas. Si nosotros recurrimos a una información bibliográfica o literatura, llamémosle así, en donde sabemos que para las arcillas de alta plasticidad, los parámetros o los rangos de permeabilidad, ¿no? Los rangos de permeabilidad varían entre 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 10, ¿no? Es lo que dicen varios autores, digamos, indican, y por ello que pasaba algo raro acá, ¿no? Que los ensayos de campo no respondían bien. Es como que las permeabilidades salían altas, así como para las arenas. Entonces es por ello que no se ha considerado de todo para sacar, ¿no? Si bien es cierto que en geotecnia muchas veces hacemos varios ensayos, es para poder trabajar con tendencias, porque el medio isotrópico o el medio del medio poroso del suelo es bastante heterogéneo, y por ello siempre se trabaja con los valores, ¿no? De tendencias. Entonces, aquí lo que se correlacionaba bien era entre los dos ensayos que se han hecho en laboratorio: permeabilidad obtenido de corte directo, permeabilidad obtenido a partir de ensayo, ¿no? de carga por el tipo de o método de carga variable, ¿no? Para las permeabilidades que tienen baja. Entonces, se ha sacado más o menos la media de estas, ¿no? Para cada capa, tanto coluvial, argilita alterada y argilita inalterada, ¿no? Y es los valores que nosotros, o que estoy mostrando en este cuadro. Pero la conductividad hidráulica tenía que yo trabajar en una permeabilidad intrínseca. ¿Por qué?
Porque necesito yo la densidad del líquido, necesito la viscosidad, ¿no?, del fluido. En este caso, pues, se ha tomado de referencia bibliográfica, pues el agua tiene 1, ¿no? Entonces, con eso se ha trabajado, en vez de trabajar con conductividad hidráulica, pues se ha trabajado en el modelo con permeabilidad intrínseca del suelo. Los resultados que se ha obtenido, a partir de los ensayos de laboratorio de corte directo, se muestran en resumen en este cuadro. Para cada estrato se ha hecho ensayos, ¿no?, tanto de corte directo, corte anular, ¿no?, y también para cada estrato se ha obtenido C y Φ en condiciones efectivas, ¿no? Entonces, lo que más importaba, no lo he tomado tanto atención, digamos, en los materiales coluvial, argillita inalterada, porque son las capas, se encuentra por encima de la superficie de falla y está por debajo de la superficie de falla. En la capa de argillita alterada es donde se encuentra la superficie de falla, es donde se ha prestado con mayor atención y se ha hecho mayor la cantidad de ensayos. Y también se ha ensayado, se ha montado justamente, ¿no?, se ha traído la muestra de campo, esa justa la superficie de falla, y es donde se ha montado el laboratorio tal cual para digamos, para conocer el valor residual. Quiero decir que el suelo, ¿no?, que el suelo, pues, se ha encontrado en terreno, ¿no?, que en esta zona hay una superficie de falla. Entonces, de campo se ha traído la muestra tal cual como se salió en el portatestigo. Y posteriormente esto de laboratorio, lo que se ha montado es en la caja de corte directo, pues justamente la superficie de falla se ha colocado, ¿no?, se ha armado para que falle justamente por el mismo superficie de falla. Esto normalmente se hace con el objetivo de que el ángulo de fricción residual sea real, ¿no? Su representación es mucho más real. Si nosotros observamos, ¿no?, cae exactamente aquí y que nos da los valores de cohesión 0 y ángulo de fricción 15. Cuando un material ya ha deslizado, su cohesión ya tiende a ser 0, porque ya se ha movido, es un material que ya tiene una superficie de falla. Muy bien, con eso termino la parte de todo lo que es la caracterización, digamos, de los materiales. Ahora un poco les hablaré del tema de sistemas de auscultación y análisis de los datos, ¿no?, que los datos que se obtienen a partir de los ensayos. Muy bien, el sistema de monitorización que se ha implementado aquí es de forma automatizada a tiempo real. A tiempo real. ¿Por qué se dice automatizado a tiempo real? Se dice porque uno puede acceder de cualquier dispositivo los datos que está midiendo, qué está pasando, ¿no? Si está automatizado, si está programado para que grabe los datos cada 15 minutos, entonces yo puedo entrar desde aquí, desde mi teléfono, desde mi ordenador, pues yo puedo verlo los datos, ¿no?, hace 15 minutos que registró y también de hoy, de ayer, de pasado, ¿no? Entonces, eso es la automatización, en la cual en la zona de estudio se tenía 2 estaciones, ¿no? Una que se llama la estación slope. En esta zona slope es donde está la superficie de falla o el deslizamiento estudiado, y a unos 40 metros, ¿no?, de pendiente abajo, se encuentra una estación meteo. En esta estación meteo es donde vemos la foto de aquí, ¿no?, que está implementado con paneles, ¿no?, y todo también los instrumentos de estación meteorológica, ¿no?, sensores para medir la humedad relativa, pluviometría, tenemos para medir la presión atmosférica, etcétera. Entonces, acá lleva un sistema de Gateway que
que tiene la misión, el objetivo para transmitir, ¿no?, vía internet, ¿no?, a una página web. Es donde era alimentado por los paneles solares. Y los instrumentos que se tiene aquí instalados son piezómetros de cuerda vibrante, ¿no? Estos son las cantidades, las marcas, extensómetro horizontal para medir los desplazamientos horizontales, la sonda de humedad, ¿no?, para medir el contenido volumétrico de agua, y sensor de potencial de agua dieléctrico para medir la succión y la temperatura del suelo, ¿no?, que está aquí instalado a distintas profundidades. Esta de acá tenía una subbase que transmitía vía Wi-Fi a esta estación, y esta estación transmitía, ¿no?, al servidor de la universidad o también en la página web donde se podía verlo. Todos los datos para este proyecto se ha recopilado desde el año 2015 hasta el 2019, ¿no? Tanto de precipitación, temperatura y las presiones de agua que se obtiene a partir de piezometría. Entonces, acá solamente muestra una gráfica, ¿no?, que es la precipitación, que es medida cada 15 minutos, y estas zonas donde están resaltadas en cuadrado son las donde no se tenía la precipitación por alguna razón, ¿no?, dejó de medir, y pues se ha completado con las estaciones meteorológicas que se encuentran cercano, ¿no? Hay una estación meteorológica que se encuentra a 10 kilómetros y otras también, con 3 estaciones meteorológicas se ha completado lo que faltaba, ¿no? Y en esta gráfica básicamente nos muestra todo el registro de la temperatura, y aquí nos muestra el comportamiento de la medición de presión de agua, ¿no?, de piezometría de los 3 piezómetros. Aquí es donde se ha implementado más 2 piezómetros, ¿no? Anteriormente se tenía solamente una. De la misma manera, les presento el registro de contenido volumétrico de agua, ¿no? Aquí básicamente tenemos instalados los sensores para medir el contenido volumétrico de agua a profundidades de 11 centímetros, 23 centímetros y 36 centímetros de profundidad, ¿no? Y básicamente nos mide esto, el contenido de agua, es decir, cuando llueve, se empieza a infiltrar, ¿no? Se empieza a infiltrar, entonces obviamente estos equipos van a marcar valores altos en contenido volumétrico de agua. Si en caso que estas marcan bajo, es cuando no hay precipitación, es cuando empieza a secarse el suelo, ahí empieza a marcar bajo contenido de agua, ¿no? Es como decir, cuando hablamos de contenido volumétrico de agua, si nosotros queremos hablar en función de grado de saturación, pues esto tendríamos que convertirlo de acuerdo a la porosidad del suelo. Entonces, si nosotros lo hicimos o lo transformamos en grado de saturación, va a tener el mismo comportamiento, ¿no? Es más entendible que decir contenido volumétrico de agua, ¿no? Y de la misma manera, el registro de potencial hídrico, la succión. La succión es básicamente un término aplicado en suelos parcialmente saturados, ¿no? Para poder, estos instrumentos estaban instalados para medir, ¿no?, tanto la succión, qué pasaba si se producía el secado del suelo cuando no había lluvia, y cuánto era la succión cuando se producía la infiltración de agua a partir de las precipitaciones, ¿no? Entonces, básicamente son estas las gráficas. Y lo malo de esta medición es que el equipo paraba malográndose y no se tiene una buena parte de datos de instrumentos, ¿no? A partir de acá no hay registros continuos, ¿no? ¿Por qué medía esto, no? Si sabíamos que la temperatura
y la precipitación y presiones de agua, ya sabemos los objetivos para qué se mide. Pero cuando les hablaba de contenido volumétrico de agua y la succión, ¿no? Uno puede decir, al final, ¿para qué me van a servir estos datos? Pues estos datos me van a servir para construir, ¿no? O para expresarlo en curva de retención, ¿no? En curva de retención. ¿Qué es una curva de retención? Es la representación de capacidad de retener agua en un determinado suelo, ¿no? Y está asociado directamente a la composición granulométrica, mineralógica y estructura del suelo. Entonces, el objetivo de aquí es obtener de una función no lineal sus propiedades del suelo, del parcialmente saturado, ¿no? De acá se obtiene la zona capilar, la zona de desaturación y la zona residual, ¿no? Estas dos figuras que les presento aquí, obviamente, si ven los puntos, ¿no? Es bastante emborroso, que no se puede interpretar, que no se puede sacar una tendencia. Aquí pasa lo mismo, pero acá es bien bonito, ¿no? Que ya todos los puntos son datos experimentales y la línea roja que está aquí es una, ¿cómo le digo? Esto es adaptado, digamos, o que se utiliza el modelo Van Genuchten. El modelo Van Genuchten se utiliza, digamos, para poder representar las características del suelo, ¿no? En este caso, todos los puntos son datos experimentales, ¿no? Y este de acá es un ajuste que se hace un modelo de Van Genuchten, y este modelo Van Genuchten es de la fórmula que está expresado aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la curva de retención? Si bien es cierto, en este momento, obviamente, muchos de los oyentes son estudiantes y voy a explicarlo, ¿no? Una curva de retención, como les decía, es para representar la capacidad de retener agua. Es decir, acá tengo grado de saturación, aquí tengo la succión. Muchas veces aquí, esta curva, si yo rayo esta curva, lo que me presenta aquí, cuando tengo un grado de saturación 100%, significa que mi suelo está saturado, está completamente saturado. Y si está saturado, no hay succión. La succión va a ser cero, ¿no? No hay succión, va a ser cero. Entonces, a medida que se va secando el suelo, ¿no? Es decir, hay mucha radiación solar, no hay lluvias diarias, se va secando, entonces va perdiendo el agua del suelo. Cuando va perdiendo el agua del suelo, va pasando de una etapa, ¿no? De una etapa parcialmente saturado, es decir, hay tres componentes: suelo, agua, aire, ¿no? Tres fases. Entonces, a medida que va perdiendo, ¿no? Se va secando, la succión se eleva, ¿no? La succión se eleva. Y llega a este punto, ¿no? Donde en las arcillas normalmente llega hasta 100.000 kPa. Y estamos en este punto, ¿no? Digamos que no ha llovido un mes y ha sido un sol fuerte, y dentro de un mes cae una lluvia intensa, esta curva va a bajar otra vez, va a perder el grado de succión, de retener agua, y la saturación aumenta. Y va a venir en esta forma y va a llegar a un punto donde va a estar completamente saturado el agua. Entonces, todas las veces que solea, ¿no? Se solea o la radiación solar es fuerte, el suelo se seca y luego se humedece, se seca, se humedece, se seca, se humedece. Ese es el comportamiento del suelo en condiciones naturales. Y este proceso se le llama proceso de secado y proceso de humectación. Y todo este proceso se le llama se le conoce con el término de histéresis.
¿no? Histéresis de un suelo. Cuando ustedes leen un artículo, no les va a decir que este es proceso de secado, humectación, ¿no? Simplemente va a decir que el suelo que tiene la capacidad o el suelo tiene un comportamiento de histéresis. Entonces, cuando habla de histéresis, estoy diciendo que se produce esta, ¿no? Procesos de secado, procesos de humectación. Lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo lo he hecho o le he ajustado solamente al proceso de secado y por qué no al proceso de humectación, ¿no? ¿Por qué no lo he hecho? Acá lo mismo, ¿no? ¿Por qué no lo he hecho así? La respuesta es lo siguiente, cuando nosotros hacemos modelo, hay que trabajarlo con el proceso de secado, es decir, yo parto de la saturación, ¿no? Parto de la saturación, ¿ya? Una vez que parto de la saturación, voy a pasar una etapa donde voy a necesitar la entrada de aire, ¿no? Entrada de aire, ¿no? Toda esta fase se llama la fase de zona capilar, ¿no? Zona capilar, ¿no? En este punto ya existe la entrada de aire y a partir de acá, toda esta fase se llama la zona de desaturación y esta zona es zona residual, ¿no? Entonces, por eso es que yo necesito la curva, introducir al programa la curva, esta función, esta curva de proceso de secado. Si yo vendría al revés, si yo vengo acá al revés, mi entrada de aire, mi zona de saturación va a ser mucho menor que en esta, ¿no? Por eso se ha hecho en el proceso de secado. Entonces, una vez que se obtiene este ajuste Van Genuchter ¿no? por esta función, ¿no? Me da los valores tanto de, esta es la presión de entrada de, digamos, ¿cómo se dice? Todo este grado de saturación efectiva, grado de saturación efectiva, grado de saturación máxima y grado de saturación residual, ¿no? Grado de saturación residual. Y todo esto, si no tengo esto, se trabaja pues con esta de acá, que está en función de ¿qué? Que está en función de presión del gas, presión del líquido y una presión de entrada de aire y el valor que es la lambda, ¿no? Entonces, todos estos parámetros yo las necesito para poder introducirlo al programa. Adicionalmente, se ha analizado el sistema de auscultación de los extensómetros, ¿no? El extensómetro, ¿no? Ya hemos hablado de los instrumentos, los datos que nos daban, ahora el extensómetro, ¿no? Daba un extensómetro, su objetivo es medir los desplazamientos, ¿no? Es decir, si yo tengo un escarpe acá, ¿no? Lo que yo tengo que colocar mi extensómetro es en este punto, ¿no? En este punto. Yo quiero medir si se desplaza o no se desplaza este escarpe, avanza o no avanza. Entonces, lo único que se hace aquí es ¿no? Plotear simplemente los datos, ¿no? Experimentales, ¿no? Tal cual como sale. Y lo que se ha visto es, mira, la tendencia, ¿no? Que tiene una relación directa con la precipitación pluvial. Es decir, cuando llueve, empiezan los desplazamientos a aumentar un poco más, ¿no? Y cuando deja de llover, ¿no? Cuando deja de llover, obviamente también la temperatura es alta cuando está en verano. Lo que pasa es que se atenúa, ¿no? Se atenúa todos los desplazamientos. No hay desplazamientos. Estamos hablando casi el 0.2 milímetros. Pero si nosotros aumentamos, ¿no? O la lluvia aumenta, pues, ¿no? La temperatura baja, la presión de agua incrementa y los desplazamientos también se incrementan, ¿no? Y esa es la correlación que se ha visto. Entonces, se puede concluir que la temperatura, pues, interviene ¿no? En los desplazamientos, ¿no? Si el suelo puede desplazar o aumenta el desplazamiento o disminuye, atenúa su desplazamiento. Bueno, como estamos, ahora hemos terminado todo lo que es la parte de los análisis de los datos de instrumentación que teníamos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es ver el análisis de estabilidad por equilibrio límite. Este análisis es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo.
muy sencillo, muy rápido, no te demora ni 5 minutos, ¿no? Es solo de qué dependemos. Dependemos de la geometría para el análisis, ¿no? Esta geometría. Para formar esta geometría necesitábamos las perforaciones, definir los estratos, definir las superficies de falla, etcétera. De ahí tenemos lo que es las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales son de acuerdo al tipo de rotura del suelo que voy a usar. En este caso he usado morculón, ¿no? Entonces, si uso un morculón, solamente necesito cohesión y el ángulo de fricción y el peso unitario de cada material, ¿no? Que la muestro aquí en este cuadro. Y posteriormente es colocar el nivel del freático, el nivel freático en condiciones actuales, ¿no? Y esta, pues, puede ser, se puede considerar los mínimos, máximos, pero más adelante vamos a ver. Aquí lo que quería resaltar es que cuando nosotros ya tenemos una superficie de falla ya definida, conocida, ¿no? Cuando ya conocemos, como en este caso, con 3 perforaciones manuales se conocía, entonces era tranquilamente uno podía dibujar la superficie de falla. Entonces al programa lo que se le dice es que me calcule sobre esa superficie de falla. Si bien es cierto, Slide busca en función de varias superficies de falla, en este caso no solamente sobre esa superficie de falla, en donde los factores de seguridad obviamente salen 1.2, ¿no? 1.2, estamos hablando en condiciones estáticas. Si alguien por ahí me preguntará, dirá, y cuando lo haces en condiciones pseudoestáticas, incluyendo el coeficiente sísmico, pues ¿cuánto sería? De repente esto va a ser menor a 1, ¿no? Si factor de seguridad cuando es 1 decimos que es equilibrio, ese es entre comillas, ¿no? Pero eso depende de cada ciudad, de cada país, ¿no? De acuerdo a la zona sísmica que se encuentra, etcétera. Pero los criterios se pueden adoptar. Pero lo que quiero resaltar es que en España no hay sismo, ¿no? No hay sismo. Las aceleraciones sísmicas andan por 0.047. Entonces, todos los sismógrafos marcan una sismicidad siempre cuando hay goles de Barcelona, ¿no? Del equipo Barça, ahí simplemente, pero a causa de ello, pues las condiciones pseudoestáticas en este análisis, pues se ha descartado. No es una zona sísmica, pero si nosotros estaríamos en el Perú, este factor de seguridad no sería aceptable, ¿no? Ya podría con un sismo de no sé, coeficiente sísmico 0.18, 0.20, pues puede fallar ya, ¿no? Muy bien. Esto se hizo un análisis en condiciones, digamos, en ese entonces, en su condición, lo que botaba en los instrumentos, el nivel freático, y este era su factor de seguridad, pero como se tenía un registro, ¿no? Histórico de nivel de presión de agua, ¿no? Con ese instrumento que es piezómetro de cuerda vibrante, pues tranquilamente se podía definir, ¿no? El comportamiento del nivel freático, ¿no? Tanto mínima y la máxima. Entonces fluctuaba en este rango, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Y si yo ampliando, lo tengo aquí, ¿no? Este es nivel freático mínima, nivel freático máxima. Y acá está mi superficie de falla justamente en este estrato que lo llamo argilita alterada. Pero yo decía, ¿qué pasa si sobre esta máxima aumenta la superficie de nivel freático? Aumenta en 10, en 20, 40 centímetros, o ¿qué pasa si se satura por completo? ¿Qué va a pasar? Entonces la respuesta está aquí. Entonces, los factores de seguridad, ¿no? Disminuyen, ¿no? Gradualmente, ¿no? Cuando aumenta el nivel freático, ¿no? Eso se esperaba porque el nivel freático, ¿qué hace? Hace que aumenta la presión de poros en el suelo y hace que la resistencia del suelo disminuye, ¿ya? Disminuye. Y por eso que cuando en la máxima, cuando estábamos en el nivel freático máximo, el factor de seguridad más o menos me daba 1.16, 1.12, pero a medida que aumentaba, que no es cierto, ¿no? Que es una suposición mía, cuando aumente 10 centímetros, pues baja el factor de seguridad, si aumenta un poco más, baja, y así
sucesivamente, ¿no? Y cuando ya está completamente saturado, ya, ¿no? El factor de seguridad cae menos de 0.8. ¿No? Esto es la gráfica que se muestra. Pero adicionalmente se hizo un análisis de sensibilidad paramétrica del ángulo de fricción. Como en los ensayos de corte directo que habíamos obtenido, C y Phi, la cohesión es cero, porque ya se conocía, hay movimiento, se reconoce superficie de falla, y el cero, pues no hay más que hacer ningún análisis paramétrica, pero sí era necesario conocer el ángulo de fricción residual. Para ello se ha hecho unas iteraciones del ángulo de fricción versus el factor de seguridad, ¿no? Para distintos factores de seguridad se ha encontrado el ángulo de fricción, ¿no? En acá, digamos, era calcular en función de los parámetros, obtener el factor de seguridad. Acá inverso, ¿no? Una vez yo, para diferentes factores de seguridad, voy a obtener diferentes ángulos de fricción. Entonces, para, digamos, 1.2, que era en condiciones actuales en ese momento, donde se ha hecho el análisis, es más o menos el factor de seguridad me daba 15, lo que significa que mi parámetro de ángulo de fricción encontrado a partir de ensayos de corte directo eran verdaderamente reales, ¿no? Eso es lo que he querido mostrar. Muy bien, como la última etapa, la última parte es la etapa de modelación, ¿no? Etapa de modelación, modelo termohidráulico en Code-Braille. ¿Qué es Code-Braille? Code-Braille es un código, ¿no? Un código está formulado, está desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Para los análisis acoplados, problemas, por ejemplo, de acoplamiento termo-hidromecánico, ¿no? Si bien es cierto, en esta presentación solo voy a hablar el problema que he considerado, pues solamente hablo el acoplamiento de termo y hidro, ¿no? Termohidráulico, por eso se llama el término termohidráulico. Si yo hubiera acoplado la parte mecánica, pues hubiera tenido que hacer ensayos triaxiales para ver los desplazamientos, para ver los módulos elásticos, módulos rígidos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se viene de la parte mecánica, pero en este solamente me centré en la parte térmica y en la parte hidráulica, en medios porosos. Entonces, esta formulación matemática se basa en un conjunto de ecuaciones que gobiernan las leyes constitutivas, ¿no? Si bien es cierto, un medio poroso está conformado por 3 fases, ¿no? Fase sólida es el esqueleto sólido del suelo y en estas zonas donde hace contacto con otras partículas, ¿no? Tenemos acá como, se le conoce como meniscos. En ahí se forma una fase líquida más el agua líquida y el aire disuelto está presente en esto. Y en este sector de acá solamente tenemos el aire, ¿no? El aire atrapado dentro de estas partículas, ¿no? Obviamente este es a nivel microscópico, ¿no? Así que estamos presentando la formulación matemática. Todo este comportamiento de las fases, pues, están gobernados por 4 grupos principales de ecuaciones, ¿no? Cuando hablo de ecuaciones de balance, son unas ecuaciones que realmente son bastante largas, ¿no? Que no los voy a hablar, ¿no? En estas ecuaciones de balance se ha hecho balance de masa de sólidos, ¿no? Que depende de la masa de sólidos, flujo de sólidos, de porosidad, ¿no? Que se aplica a la derivada punto material, etcétera, etcétera. Y se hace también el balance de masa de agua, se hace balance de masa de aire, se hace balance de momentos, ¿no? Del medio poroso. Entonces, todos los balances de cada fase de agua, sólido, aire, se hacen acá, ¿no? Son ecuaciones largas que el programa lo resuelve, que está programado en este código, ¿no? Y después de esos, existen unas ecuaciones constitutivas. ¿Por qué se dice ecuaciones constitutivas? Se dice ecuaciones constitutivas a las leyes que ya se conocen, ¿no? Es por decir acá todo lo que es la parte hidráulica, el flujo, el fluido, tanto el líquido y el gas, ¿no? Se basa en la ley de Darcy, ¿no? La ley de Darcy es el que gobierna todos los flujos, ¿no? Tanto advectivos, no advectivos.
Luego está presente la curva de retención, que yo les hablaba, el modelo de Van Genuchten, que representa cuánta agua puede retenerse en un medio poroso. También está presente en estas ecuaciones constitutivas la ley de Fick. La ley de Fick es el flujo, ¿no? O que se puede obtener el flujo no advectivo, ¿no? Dentro de una fase líquida, ¿no? Que depende de la porosidad, la tortuosidad, el grado de saturación, la fracción másica, etcétera, etcétera. Y finalmente, como hablamos de térmica, de termo, pues también está presente la ley de Fourier. No sé si han escuchado la ley de Fourier, que describe la parte térmica, la conducción del calor que existe en ese medio poroso, ¿no? Y luego tenemos las condiciones de equilibrio, ¿no? Obviamente las condiciones de equilibrio están la ley de Henry para ver la solubilidad del aire en el agua, la ley de ciclometría que se obtiene a partir de un vapor de agua por unidad de volumen, digamos, en esta parte, ¿no? Y finalmente, las condiciones de contorno de un flujo y condiciones atmosféricas, ¿no? Eso es ya previo a la modelación que nosotros inducimos o introducimos, ¿no? Las condiciones de flujo y condiciones atmosféricas, ¿no? Y condición atmosférica puede ser la radiación, puede ser la insolación, puede ser la precipitación, etcétera, etcétera. Son como 7 a 9 variables que requiere, ¿no? Como input de dato. Y acá en la parte final solo presento, ¿no? Las figuritas que están viendo aquí, es el programa GID, ¿no? Que se puede leer en español, el JIT. Esto básicamente es un programa, esto sí es un programa desarrollado por el Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería, y este programa JIT tiene 3 particularidades, que se puede hacer el preprocesamiento, ¿no? En el preprocesamiento se hace toda la geometría, se construye la malla, ¿no? Se coloca los parámetros, etcétera, y después se hace un análisis, un cálculo, ¿no? Como les hablaba, de varios balances de masa, de agua, de aire, con las leyes constitutivas, integra, fusiona, acopla todo eso, hace el cálculo, ¿no? Hace el cálculo y posteriormente nos da un postprocesamiento que es el resultado de esa, ¿no? Entonces, entre el código CodeBreak y GID trabajan juntos. Este CodeBreak es un código, está insertado aquí en el GID. El GID es un programa, pero aquí como ya tenemos todo, la programación, esto solamente es como un interfaz para hacer trabajo de preprocesamiento, análisis y postprocesamiento, ¿no? Muy bien. En la modelación consistió, digamos, para desarrollar el modelo en CodeBreak requiere, digamos, 7 pasos principales, ¿no? 7 pasos principales, ¿no? La primera es, por ejemplo, definir la geometría del modelo. La geometría del modelo. En esta parte se ha trabajado con 2 modelos, ¿no? Con 2 modelos. Un modelo fue para 1D, ¿no? Unidimensional, y otro modelo 2D bidimensional, ¿no? Y luego definir los datos del problema. ¿Qué consiste? Hay que escoger las ecuaciones, las estrategias de solución, los balances de agua, aire, etcétera, etcétera, la salida de datos, etcétera, todo en este dato, en definir los datos del problema. Luego, definir los materiales en el modelo, ¿no? Todos los materiales, ¿no? Tanto la parte térmica, la hidráulica, hay que colocarlo en cada material, ¿no? Luego hay que hacer una definición de condiciones de contorno de flujo y atmosférico y flujo. El flujo básicamente es el agua que se encuentra, ¿no? Obviamente cuando trabajamos en 1D es bastante sencillo, nosotros podemos manejar, refinar las mallas, etcétera, pero cuando trabajamos en 2D es mucho más complicado. Es decir, si yo trabajo simplemente en esta rebanada, en este bloque, pues lo que va a hacer es la geometría es sencilla, los cálculos son sencillos, me resuelve todo el problema en menos de 2 horas, pero sin embargo, si yo hago en este 2D, el cálculo me demoraba 26 a 28 horas de cálculo.
Luego, la definición de flujo, el flujo se define, ¿no? Se prescribe, ¿no? Tal cual como está expresado en esta figura, ¿no? El nivel freático, ¿no? Abajo se prescribe que se limita, ¿no? Porque ahí abajo no me interesa qué es lo que pasa, lo que yo quiero estudiar es en esta zona, ¿no? Superior, y a los costados se le deja libre, ¿no? Tanto la entrada y la salida del flujo. La presión atmosférica o la condición atmosférica, ¿no? Acá se le coloca todos los días lo que pasa en la atmósfera, hay que colocarlo, ¿no? Hay que colocarlo. Aquí los 9, ¿no? Si no me equivoco, son 9 parámetros: la temperatura atmosférica, presión atmosférica, humedad relativa, radiación, índice de nubosidad, precipitación, velocidad del viento, fracción de insolación, transmisividad atmosférica. Todos esos parámetros de 2015 hasta el 2018, que fue analizado el modelo, hay que colocarlo o hay que darle el input, ¿no? Para que desarrolle de todos los días el análisis. Pero como dato de partida también tenemos que alimentarlo de aquí, los datos, ¿no? Todas las condiciones de flujo atmosférico. Posteriormente se hace una refinación de mallas en las zonas de interés, etcétera, y posteriormente cálculo y tenemos los resultados. Estos son los datos o los parámetros de los materiales que requiere para modelación termohidráulico, ¿no? Tenemos los variables o tenemos la curva de retención, ¿no? Con todas sus variables para cada capa. Tenemos la permeabilidad intrínseca de cada material, ¿no? De cada material, ¿no? Con sus unidades, ¿no? Que trabaja el programa. Necesitamos la permeabilidad relativa en la fase líquida, necesitamos la permeabilidad relativa en la fase de gas, necesitamos el flujo difusivo de vapor y las condiciones de conducción de calor, ¿no? Que en estado seco, en estado saturado. También se define la condición de contorno atmosférico. ¿Qué cosa requiere? ¿Qué datos requiere? Requiere latitud, ¿no? Esto básicamente es la ubicación de la zona donde está, el tiempo, cuando inicia el otoño, el tiempo del mediodía. Todos estos datos nosotros hay que darlo como condición de contorno, como punto de partida al programa. Y la definición de condición de flujo, en este caso sería para el 2D y 1D, ¿no? Es un poco más complicado para 2D, que hay que ponerlo de manera o con un gradiente que muestra el modelo. Que después finalmente de análisis nos da los resultados, ¿no? Si bien es cierto, estas figuritas nos llaman la atención, pero no importa las figuritas, lo que importa son los datos. La iteración, como les digo, que la iteración se ha hecho para 4 años, entonces para 4 años, un año tiene 365 días, para 4 años sería como 1460 días, entonces el programa me va a botar 1460 figuritas, ¿no? Entonces, esas figuritas, como les decía, no importa, lo que importa es saber la iteración para colocar el punto de control y sacar en serie de tiempo. En este caso se ha escogido en este punto donde se tenía instalado el sensor a 11 centímetros, a 36 centímetros, ¿no? Los sensores donde medían la temperatura, contenido volumétrico de agua, ¿no? Todo lo que medían los sensores, pues en esa misma profundidad se ha hecho el punto de control, ¿no? Una vez que se ha hecho punto de control, para obtener una serie de datos. Por ejemplo, los resultados, cuando pongo el punto de control aquí, lo que me va a botar son estas. En cada punto ha resuelto, ¿no? O el modelo obtiene bastantes datos para los 4 años. Es decir, a los 23 centímetros, ¿no? De profundidad, la temperatura del suelo, pues con el sensor medido, es color negro de acá, ¿no? Con sensor, y el simulado es el azul en 1D, unidimensional, y 2D el rojito, ¿no? Entonces la modelación no ha sido, los resultados han mostrado muy parecidos con la medida in situ. No ha mostrado una discrepancia inmensa, ¿no? Que mi modelo sería inválido cuando me mostrara de ese tipo, ¿no? En
en este caso ha tenido una correlación entre el modelo y el valor medido in situ, pues bastante bueno. Y a profundidad, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos la comparación para 4 años, la temperatura. ¿Por qué por qué se ha comparado tanto 1D, 2D simulado? Lo que pasa que el 2D es el que tenía menor error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿no? Analizamos, en este caso aquí, cuando nosotros imponemos tanto las condiciones de contorno y los variables atmosféricos, lo que pasa que cuando es unidimensional, nosotros estamos diciendo que el sol cae exactamente acá nada más, ¿no? Cae acá y punto. No estamos considerando, ¿no? La pendiente. Cuando hay una pendiente, obviamente en un punto, cuando el sol esté girando, pues va a ser directo, después va a ser con cierta incidencia o un ángulo diferente, ¿no? Entonces, por eso que para el 2D requiere estos dos parámetros adicionales que hay que corregir, ¿no? Una fracción de insolación que se deduce a partir de radiación y una transmisión atmosférica, ¿no? Que en el transcurso, ¿no? Que el sol gira y todo, va perdiendo una parte de energía, ¿no? Por eso que es mucho más real el modelo 2D en este caso. Y también posteriormente, como se han analizado los datos, hemos visto la temperatura, ahora vamos a ver los resultados de contenido volumétrico de agua, ¿no? Tenemos aquí a una profundidad, ¿no? A 11 centímetros, lo que estamos viendo es que tiene buena relación también. Si es bien cierto, el negro es medido con el sensor y el azul es simulado 1D y el rojo es simulado en 2D. Si nosotros vemos, tiene muy buena correlación, ¿no? Esta es la figura en serie de tiempo a profundidades a 23 centímetros y a 36 centímetros, ¿no? Y vemos que hay una relación, ¿no? Guarda una relación buena. Pero, ¿qué pasa aquí, ¿no? ¿Dónde están los recuadros aquí, donde están marcados? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Si ven ustedes aquí, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, el simulado me está botando más arriba y el medido viene por acá. Y pasa lo mismo acá. Los errores son mucho más grandes. ¿Por qué pasaba esto? Entonces, la pregunta es, ¿no? Deduciendo. Acá, ¿qué dice acá? Una precipitación corregida. Es decir, la precipitación corregida a partir de una estación meteorológica que está a 10 kilómetros, sí causó una diferencia, digamos, un error mayor. ¿Por qué? Porque así sea, con las mejores fórmulas matemáticas que haya para poder correlacionar, pues no es como una precipitación medida in situ, ¿no? Por eso que tenemos una variabilidad aquí, justos donde había la corrección de precipitación, ¿no? Acá también. Muy bien. Enseguida, ¿no? Les presento los resultados de succión, ¿no? La succión obviamente está en función de presión de líquido o presión de gas menos la presión de líquido. En este caso, sí hubo mucha variabilidad, ¿no? No hay una correlación directa, ¿no? Por decir, el modelo y los que se ha obtenido en campo, pues existe una variabilidad, una dispersión, pero los topes, digamos, tanto las máximas y las mínimas, sí coinciden, ¿no? Por ejemplo, en este punto, el sensor medido in situ, en campo, ¿no? Experimental, dato experimental, versus simulado, sí coincide, ¿no? Es decir, cuando llueve bastante, en este caso tenemos una precipitación más de 115
milímetros por día, es una lluvia bastante, ¿no? Entonces, esa lluvia, ¿qué ha hecho? Ha empezado a infiltrar, ha empezado a saturar. Cuando ha empezado a saturar, ¿qué cosa pasa con succión? Empieza a perder, ¿no es cierto? Empieza a perder. Entonces, acá sí mostró correctamente. Pero en este sector no se tiene datos, en este sector hay unas anomalías grandes, ¿no? Y por ello que pues es un poco difícil, ¿no? Se ha concluido que es un poco más difícil, ¿no? Obtener o correlacionar, ¿no? el succión a partir de datos o no corresponde tan bien entre el modelo y versus el dato medido en situ. Las razones son porque de repente el sensor, ¿no? Se satura y puede ser provocar la temperatura, el agua y todo. Probablemente el sensor necesite un poco más rango de capacidad de medida. En este caso habíamos utilizado un sensor, ¿no? Que tenía como mínimo 8 o 6 kPas a 1000 kPas, ¿no? De repente necesita un poquito más, aumentar un poco más de rango del sensor, ¿vale? Y todos estos datos, ¿para qué los he usado, no? Tanto contenido volumétrico de agua, succión, ¿en qué me va a ayudar, ¿no? Entonces, hice un análisis, en este caso sería analítico, en función de talud infinito, ¿no? Justamente he escogido la zona donde tenía instrumentación en este punto y ¿no? Acá esquemáticamente estoy mostrando, ¿no? Se tiene es el ángulo del talud, la superficie de agua, y esta zona es una zona parcialmente saturada, y como tengo una zona parcialmente saturada, entonces en la fórmula básica que conocemos de talud infinito, ¿no? En condiciones saturadas, siempre hemos hablado de condiciones saturadas o secas, ¿no? Académicamente en la universidad, pero a esta se le ha agregado un parámetro que se llama sigma S, que es, ¿no? Una succión mátrica. Esta succión mátrica está en función de ¿qué? Está en función de contenido volumétrico de agua, ¿no? Este contenido volumétrico de agua está en función de presión de gas o presión atmosférica menos la presión de líquido. Estos datos han sido obtenidos de la modelación en CodeBreak, ¿no? Y también se puede trabajar en función de grado de saturación, ¿no? El grado de saturación máxima, residual, ¿no? La presión del gas, la presión del líquido. Esto también nos da el CodeBreak, ¿no? Cualquiera, si trabajar con contenido volumétrico o trabajar en función de grado de saturación. Una vez que obtengo esto para cada día, ¿no? Obviamente la discretización del modelo ha sido para cada día, entonces debo calcular para cada día mi factor de seguridad, ¿no? Si un día ha llovido, ¿cuánto es mi factor de seguridad? Si un día se ha secado, ha sido bastante sol, ¿cuánto ha sido mi factor de seguridad? Entonces, en función a esta formulita, se la ha introducido. Obviamente, todos los parámetros son que vienen de aquí, de las propiedades del suelo. Solamente lo que variaría es esta de acá, ¿no? Lo que variaría son estos parámetros que se obtienen a partir del CodeBreak. ¿Y qué es lo que ha salido? Esta de acá, el cálculo de factor de seguridad, ¿no? Lo que tenemos aquí es, ¿no? Factor de seguridad en una serie de tiempo para 4 años. Y lo que se ha observado, aquí lo que puedo resaltar es que el factor de seguridad que se ha obtenido con el slide es 1.16 cuando la presión de agua era máxima que se había registrado en esos 4 años. Pero a partir del modelo CodeBreak, ¿no? A partir del modelo CodeBreak ya tratando el suelo como un medio parcialmente saturado, ¿no? Con la factor de seguridad mínima, ¿no? Obtuve 1.09. Significa que no estaba tan lejos un análisis tan sencillo que es con el slide del factor de seguridad. Y finalmente quiero concluir que este tipo de estudio se concluye que existe una correlación entre modelación versus los datos medidos in situ, ¿no? Esto se puede aprovechar
en otros deslizamientos ya de mayor escala, con superficies de falla a grandes profundidades. ¿Cuál es la recomendación para que sea exitoso la modelación? Caracterizar bien los materiales, tanto su permeabilidad intrínseca y la curva de retención, ¿no? La curva de retención es el que controla básicamente este modelo, ¿no? Es muy sensible la curva de retención. Y todos los demás, lo que es laboratorio, la cartografía, son tareas previas, trabajos previos para poder llegar a esta conclusión, ¿no? Y finalmente, este trabajo, pues, se puede acoplar con 3 acoplamientos, que es termo-hidromecánico, ¿no? Que podría ser 2D, hasta se puede reproducir en 3D. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen ahora, o me escriben, o me contactan, o quieren información. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Ángel. En verdad el tema está muy interesante y yo lo he visto muy específico, ¿no? Y muy detallado también, ¿no? A los asistentes pueden ir dejando consultas en el chat, ¿no? También, ingeniero, sería bueno que también nos deje su correo, ¿no? Para que tal alguien quiere consultarlo, ¿no? Ya más. Ok. De mi parte, yo tengo algunas consultas, ¿no? Mientras van ya realizando sus preguntas. Eh, ¿qué se, qué se, qué se tendría que complementar para que el modelo sea ejecutado en 3 dimensiones? Porque como usted nos ha presentado en una dimensión, en 2 dimensiones un poco que ya ajustaba mejor, ¿no? Sí. Al modelo, pero ¿qué se necesitaría añadir más para que sea en 3D? Para que sea 3D, lo primero es la geometría. La geometría, tener todos los parámetros, tanto las permeabilidades intrínsecas, ya tendrías que ingresar tanto para el vector Z, tanto para el vector X, tanto para el vector Y, ¿no? Y también los parámetros hidráulicos, no creo que variaría, solo la geometría y las permeabilidades intrínsecas. Y las condiciones de contorno también, porque en este caso, ¿no? Cuando impones condición de contorno, ¿no? Tanto en la base, ahora tendrías que, ¿no? De repente en un lado tienes que limitar, en el otro lado no, es un poco más complejo, ¿no? Y el tiempo de cálculo, pues, va a ser muchísimo mayor. Si en mi cálculo, en CodeBright, en 2D me demoraba 28 horas para cada cálculo, ¿no? Para obtener los resultados. Y si estamos hablando de esa cantidad de tiempo y vas a tener mayor cantidad de nodos, de elementos en 3D, pues eso prácticamente te va a llevar por lo menos una semana de cálculo, ¿no? Eso sería una de las desventajas. Está interesante, ¿no? Sí, sí, verdad, se necesitaría más tiempo de cálculo, ¿no? Al ampliarlo a 3D. Sí. También otra consulta, ¿no? ¿Cómo influye la calidad del agua, ¿no? Si es ácido o base, en por ejemplo, en el piezómetro de cuerda vibrante, en el sensor, ¿no? Específicamente, y también en los extensómetros. Bueno, el agua, ¿no? Cuando es ácido, al piezómetro, obviamente, a corto plazo no va a afectar, ¿no? Porque va a responder de manera normal, pero a largo plazo, pues de repente ya va a afectar lo que es la corrosión. Ah, claro, claro. Justo también mencionó que el agua es un factor que influye, ¿no? En el deslizamiento de los taludes, ¿no? Claro. A partir del estudio que nos ha mostrado, obviamente que va a llegar a dar datos el estudio, ¿no? Y a partir de ahí
una vez analizado el proyecto, se va a dar bien, digamos, no sé si se está viendo, digamos, regular sistemas de bombeo o quizá un reperfilado del talud o una impermeabilización en la parte alta o algo, ¿no? Para un poco evitar, porque si el estudio nos está avisando que esto va a ocurrir, va a haber deslizamiento poco a poco. Claro, quizá en un cierto tiempo, sí, ya nos está avisando el estudio, entonces, ¿en qué momento ya se va a entrar una planificación, ¿no? De Claro, la zona? claro, en este caso la solución inmediata es tener o manejar un sistema de drenaje, ¿no? Ahí de repente se puede construir canales de coloración en la parte de arriba, superiores, evitar la infiltración o la saturación del suelo. Y con eso estás aliviando más o menos que se sature el suelo. Ah, claro, claro. A ver, a ver, otra también tengo, el modelo termohidráulico. No, también se puede aplicar para rocas kársticas. Tengo entendido que también en España hay casi tres cuartas partes, ¿no?, de superficie son rocas kársticas, ¿no?, con caliza, y como estas cavidades circula el agua y también la temperatura influye, estas cavidades van agrandándose, ¿no? Y también eso también causa un poco también de... En cuando es roca, cambia las leyes, ¿no? En este caso ya no es un medio, como le digo, continuo como el suelo, sino ya tiene fracturas. En ese caso ya se aplica otra ley, ¿cómo se llama? Esta ley cúbica, ¿no? Tú tienes que determinar por cada fractura cómo el agua avanza, ¿no? Cómo se comporta, cuál es el comportamiento del agua, cómo se mueve de un punto a otro punto mediante fracturas, ¿no? Ahí ya se trabaja con esa permeabilidad por fracturas, porque una roca, obviamente, dependiendo si es una roca intrusiva, pues la permeabilidad va a ser bastante baja, ¿no? Lo más certero sería trabajar a partir, ¿no? A partir de con esa ley cúbica. Claro, ¿no? Como mencionó también, reforzando, se tiene ya un espacio más grande, ¿no? Ya el agua ya, ya va saturando también, ¿no?, esa cavidad y va a influir, ¿no?, en el modelo. Claro. También otro, justo en el material de alterado rigídico, lo anoté aquí. ¿Por qué he decidido, digamos, realizar el ensayo de carga variable? Porque también hay un ensayo de carga constante, ¿no? No sé, ¿sí? Ya. Sí, Carga variable es para suelos finos de baja permeabilidad, ¿ya? De baja permeabilidad. Si yo hubiera estado en un material arenoso, gravoso, pues hubiera hecho carga constante. ¿Por qué? Porque consume la permeabilidad del flujo de agua, ¿no? Que se da a corto tiempo, pero en caso de las arcillas, ¿no?, retienen agua y la permeabilidad es bastante baja, ¿no? Por ello que se aplica el ensayo de carga variable. claro, sí, estaba ahí, tenía siempre esa duda, ¿no? También por ejemplo, nos ha enseñado con respecto a las calibraciones, ¿no? Tanto Sí. del parámetro de cuadro de banda y extensión. ¿En qué momento, digamos, se puede darle una calibración a la estación meteorológica? Porque las estaciones a veces están, digamos, décadas, ¿no? Eh, eh, Tomando datos cada día, cada año, cada década. Y en qué momento, digamos, le dan una revisada, ¿no?, digamos, al pluviómetro, porque también se tiene sensores, ¿no?, en la estación meteorológica, ¿no? O tal vez eso también quizá puede causar, digamos, que algunos datos no se salteen, ¿no?, algunas medidas. No, sí, ese tema es muy importante porque los instrumentos que están ahí, sobre todo en datos de meteorología, pues se tiene que hacer un mantenimiento, pues, ¿no? Anual. Esas especificaciones técnicas las vienen en el manual, ¿no? Lo hacen algunos cada anual, 2 años y así sucesivamente. En caso de
de los piezómetros de cuerda vibrante es un poco difícil, ¿no? Si nosotros instalamos un piezómetro, imagínate, a 50 metros, ¿no? Con una perforación y todo, y para que lo saques ese piezómetro ya no vas a poder, ¿no? Ese piezómetro obviamente está diseñado para periodos largos, ¿no? Mayores a 10, 20 años, pues te va a responder. Pero si estás instalando como para un tipo experimental a corto plazo, pues lo puedes rescatar, lo puedes verificar otra vez. Si se te daña, pues en piezómetro cuerda vibrante no hay manera para calibrar, sino que mejor comprar lo otro. ¿No? En caso de extensómetro, sí es posible calibrarlo, cambiarlo, el accesorio y recalibrarlo otra vez. Pero en piezómetro de cuerda vibrante no es un sistema integrado que viene todo, no, es difícil calibrar, ¿no? Claro, como reforzando con él, o sea, a veces se queda ahí para siempre, ¿no? Los Claro, 10, sí. 20, ya no se vuelve a ver más. Sí, sí. Yo tengo otra duda, lo que está también el modelo que realiza el modelo. Hay una parte de permeabilidad intrínseca, ¿no? Nos daba del 1, 2 y 3 y era similar también, ¿no? Yeah. Pero, pero esto también variaría porque, digamos, si el material, digamos, es uniforme, un circular, como una pelotita, ¿no? No, varias. Yeah. Obviamente que el movimiento va a ser uniforme, ¿no? En el eje Z, X, Y, pero si esa textura de grano, digamos, podría ser uniforme en el eje Z, pero en el eje X y Y no sería distinto. Claro, sí, Esos datos pero específicos como bueno, esos detalles. por ejemplo, aquí en el modelo se ha puesto igual porque estamos solamente en 2 dimensiones, ¿no? Y por estrato lo estamos colocando para cada material. Pero si nosotros tratáramos que tiene distintas capas, digamos, ¿no? Sometidas entre arenas, limos, la cosa cambiaría, ¿no? La permeabilidad a lo largo en horizontal, ¿no? Sería distinta, en vertical sería distinta, ¿no? En este caso, como se tenía el material uniforme, pues se ha visto por conveniente usar, pues, en las 2 direcciones un solo parámetro. Listo. Mira, justo acá nos ha llegado una consulta de William Livisi. ¿Sí? Ante todo le dice muy buenas tardes y excelente ponencia, ¿no? Primero, la consulta es, ¿cómo se ejecuta el ensayo de carga variable en laboratorio? Una, dos, ¿cuánto de muestra es necesaria? ¿Se remoldea la muestra? ¿El suelo tiene que ser inalterado? Ya, ok. Ya, el carga variable en el laboratorio se hace con un permeámetro, ¿no? Un permeámetro, traes una muestra y esa muestra lo colocas en el equipo permeámetro, saturas con el agua destilada y una vez la saturación se completa, en este caso como es arcilla, se completa en 30, 40 horas. Una vez que se satura, es decir, eh, una vez que saturas, el agua empieza a pasar, ¿no? Por todo el material y sale. No sé si puedo dibujar acá, a ver. Sí, no, normal, mira, ahí, porque también nos está consultando, digamos, digamos, cuánto de muestra, ¿no? Ahí dentro del ensayo y cómo se prepara, ¿no? La muestra y tal vez esto también, solo también tiene que ser en el tema, ¿no? Ok, mira, la muestra que viene, que se coloca en el permeámetro, este es, digamos, el permeámetro, el equipo permeámetro, ¿no? Este equipo permeámetro tiene acá una salida de agua, ¿no? Una salida de agua, y la muestra del suelo está aquí, y adicionalmente acá tiene una bureta. Bureta se le llama, es donde se coloca el agua, se le echa, ¿no? Se le echa el agua, ¿no? La bureta, una cantidad de agua destilada hasta cierto punto, entonces se deja, ¿no? El agua va a infiltrar por acá y va a estar ahí, ¿no? Va a estar el agua acá infiltrando, pasando por acá. Cuando el agua ya sale por este orificio en la parte inferior, cuando ya sale agua, significa que ya ha saturado, que el agua ya está saliendo por este sector. Entonces, en ese momento recién se le toma la lectura, ¿no? Es decir, se le echa otra vez a la bureta el agua, se espera cierto tiempo
y ahí tienes, ¿no? Acá si controlas cuánto de agua tienes, ¿no? Entonces, hay tiempo versus volumen de agua que ha salido y de ahí calculas tú, mediante una fórmula, ¿no? El caudal que entra a la muestra es igual al caudal que sale a la muestra, ¿no? De ahí sacas, está en función de ¿qué? Del tiempo, en función de velocidad, ¿no? Expresas esa en función del tiempo, luego acoplas o reemplazas en la fórmula de ley de Darcy, integras, haces una integral del tiempo, ¿no? Del inicio de acá hasta el tiempo que baja, y tienes la fórmula y obtienes la permeabilidad. Ahora, ¿cuánto de muestra se utiliza? Bastante pequeño, ¿no? En este caso, pues la muestra será 500 gramos o menos, porque este de acá tiene un molde que es un molde más o menos, ay, no sé por qué está saliendo esto así, a ver, vamos a ver. Tiene un molde más o menos de 5 centímetros de diámetro y tiene altura de 2.5 centímetros de altura, ¿no? Entonces solamente requieres esa cantidad de muestra. Esta muestra puede ser inalterado, ¿no? Inalterado es cuando tú obtienes en campo, ¿no? De manera con una perforación buena y el traslado también sea adecuado, cumpliendo las normas, y lo puedes transferir a este anillo y luego para hacer el ensayo y vas a obtener a partir de la muestra intacta. Pero ¿qué pasa si la muestra lo has tomado de manera alterada, ¿no? De manera alterada y se ha secado la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, en el campo tienes que sacarte una densidad y tienes que sacarte la humedad. Una vez que tienes la densidad de humedad, tú lo puedes remoldear en laboratorio, ¿no? Lo puedes remoldear a esta misma densidad y humedad de campo, lo que se tenía, y colocarlo en el anillo de la muestra y hacer tu ensayo de permeabilidad. ¿Cuántas repeticiones también se tendría que realizar el ensayo? Se hace como mínimo 3 y luego se promedia y sale un valor representativo que es la permeabilidad. Se hace como mínimo 3. Y cada ensayo te dura alrededor de 3 días, porque estamos un material bastante de baja permeabilidad. Muchas gracias, William. William Lidici, muchas gracias. Y justo también nos consulta, ¿no? Angélica Pérez, si nos podría compartir, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Genial. Sí, no hay problema. Sí, creo que también dejaron sus correos, ¿no? Ahí se les puede hacer un alcance, ¿no? Tendría que, Angélica, también, y ante todo, ¿no? Agradecerle, ingeniero Ángel Mamani Maita, por la brillante exposición, ¿no? Que nos ha dado. ¿Verdad? Me ha parecido muy específico el tema, ¿no? Mucho detalle. También, ¿no? Invitarlo, ¿no? En otra oportunidad, ¿no? Se nos puede dar un curso un poquito más a detalle también, ¿no? Invitarlo, ¿no? Y ante todo recordarle a